Dentro de la materia Teoría de la culpabilidad, encontramos el tema Causas de inculpabilidad, con el acompañamiento de la maestra Norma Marisol Chávez Reyes. Causas de inculpabilidad. La inculpabilidad es la ausencia de culpabilidad y significa la falta de reprochabilidad ante el derecho penal por faltar la voluntad o el conocimiento del hecho. Esto tiene una relación estrecha con la imputabilidad, así no puede ser culpable de un delito quien no es imputable. Para Raúl Plasencia 2004, las causas de inculpabilidad son las circunstancias que anulan la voluntad o el conocimiento, tales como el error, la no exigibilidad de otra conducta y el temor fundado. Error. Es el desconocimiento o falta de representación o representación equivocada de alguno o de todos los hechos constitutivos de un tipo realizado o de su significación antijurídica. Consiste en tener una idea equivocada respecto a una cosa. Esto significa que el sujeto que comete el error cree estar actuando conforme a la ley y no es así. Es decir, sabe que lo que hace, pero cree que es permitido o que está en lo correcto. Se tiene una creencia que no corresponde a la realidad. El error en derecho penal es un falso conocimiento o ignorancia que comete un sujeto al cometer un delito. Este error puede ser sobre algún elemento o tipo penal o sobre el significado antijurídico de la acción. El error penal es relevante a la hora de analizar la responsabilidad penal, ya que puede eximir totalmente la responsabilidad del actor. El error puede ser vencible o invencible. Vencible. Aparece cuando el sujeto, por no haber desplegado el cuidado posible y adecuado, produce la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. La persona tuvo dificultades para comprender la criminalidad de su acto. Se elimina el dolo, pero subsiste la culpa. Invencible. Existe en aquellos casos en que el sujeto activo no tiene la posibilidad de conocer la realidad típica, objetiva, no valorativa, a pesar de ponerse en juego el cuidado posible y adecuado para no caer en una falsa apreciación. La persona no pudo comprender la criminalidad de su acto. Se elimina tanto el dolo como la culpa. Error de prohibición. Se produce cuando el sujeto cree que su conducta no es plenamente antijurídica, por ignorar la existencia de una norma, o bien cree que no quedar inmerso en ella, calificando subjetivamente como lícito su actuar, no obstante su carácter antijurídico. Un ejemplo de error de prohibición es cuando una persona de un país donde portar armas es legal, porta un arma en otro país asumiendo que ahí también es legal. Quien no tiene conocimiento de una prohibición no está obligado a actuar de manera distinta, por lo que el error invencible elimina el dolo y la culpabilidad, y el vencible da entrada a la culpa. En conclusión, si para la culpabilidad es necesaria la posibilidad de conocer la prohibición del hecho, al estar en ausencia de dicha posibilidad, se excluye la culpabilidad y toda pena. No exigibilidad de otra conducta. Es una categoría penal en la que se refiere a situaciones en las que no se puede exigir a alguien que actúe de manera diferente como lo hizo. Se trata de una causa de justificación de un delito. El fundamento de esta causa de inculpabilidad es precisamente la falta de normatividad y la libertad en el comportamiento del sujeto activo. Se aplica en los siguientes casos: cuando la persona se encuentra en una situación que no puede evitar cometer un delito, cuando la persona se enfrenta a circunstancias forzosas e inevitables, cuando la persona prefiere realizar un hecho prohibido por la ley penal antes que sacrificar su propia vida o su integridad. El temor fundado puede presentarse en el supuesto de que alguna persona suponga equivocadamente que está siendo víctima de una agresión y decide ejercer legítima defensa. En este caso, es necesario determinar si eso constituye un error de prohibición y, en su caso, cuál será su tratamiento. La conducta realizada en el estado de necesidad o amenaza no es jurídica. Sin embargo, no se castiga por razones de equidad, ya que el sujeto actúa mediante una coacción psicológica, la cual lo coloca en un estado de inculpabilidad al no poder determinar su voluntad de manera libre, sino en virtud de una influencia de que es objeto por el peligro del cual se encuentra.
Por otra parte, Miguel Ortiz, sin fecha, señala que las causas de inculpabilidad son aquellas circunstancias que permiten absolver al sujeto porque destruyen el dolo o la culpa en una conducta, convirtiendo a la persona en incapaz penalmente. Después de considerar al error, agrega la violencia física y violencia moral, caso fortuito y fuerza mayor. Violencia física y violencia moral. Violencia física. Es una fuerza con la cual se obliga materialmente a una persona para que realice una conducta antijurídica. En estos casos, la voluntad de la persona obligada no participa en la acción. Por ejemplo, imagina que trabajas en una tienda como cajero y unos maleantes entran a robar, te apuntan con un arma de fuego y te obligan a entregar todo el dinero. No se puede considerar delincuente, puesto que la situación ha empleado violencia física al apuntarte con el arma de fuego, por lo cual has visto obligado a entregar el dinero. Con el ejemplo anterior, podemos ver que el ladrón utilizó la fuerza material representada en el arma de fuego. La amenaza de perder la vida era real y no había forma de evitar lo que estaba sucediendo. Violencia moral. Se da cuando a través de amenazas una persona obliga a otra a cometer un acto antijurídico. Ejemplo. Imagina que un grupo terrorista obliga a una persona a instalar una bomba, amenazándolo con dañar a su familia si no lo hace. La violencia se da a través de una tortura mental, no física. Para que la violencia moral sea una causa de inculpabilidad, se debe cumplir con ciertos requisitos. Debe existir una coacción o amenaza evidente. La persona no puede obrar libremente por el miedo o el temor fundado. La amenaza debe ser inminente o grave, además de inevitable. Se considera tortura psicológica cuando la persona no tiene libertad de elección por el miedo, ante la amenaza real de que su familia resulte lastimada, y esto mismo representa una tortura. Caso fortuito. El caso fortuito es algo que no pudo ser previsto y por lo tanto no se puede evitar. Consiste en causar un daño de forma involuntaria e imprevisible y se halla al límite de la culpabilidad. Ejemplo, un chofer va conduciendo su camión dentro de los límites de velocidad y respetando todos los señalamientos de tránsito. De pronto, de la nada se cruza una persona corriendo y el chofer atropella privándola de la vida. En este caso, se puede ver que el conductor iba manejando adecuadamente, pero ocurrió un hecho impredecible. Se cruzó una persona corriendo de improviso, lo cual finalizó en un hecho involuntario, privar la vida de a la persona. Por esa razón, no se puede afirmar que el conductor sea un delincuente que merezca una pena. El caso fortuito tiene algunas características que se pueden encontrar en el ejemplo anterior. Es causado por un ser humano, por el chofer del camión. Es imprevisible, la persona aparece de pronto. Es inevitable, el chofer no pudo detener la marcha del camión. Es involuntario, el chofer no quería atropellar y matar a la persona. Fuerza mayor. Tiene lugar cuando un hecho ajeno al ser humano te pone en un estado de riesgo tal que te obliga a cometer una conducta antijurídica. Esto puede ser previsible, pero resulta ser inevitable. Ejemplo, estás caminando en la calle y de pronto ves que viene hacia ti un tornado. Entonces, a fin de proteger tu vida, corres hacia la primera casa que ves, rompes la ventana y entras a buscar refugio. En esta situación, no puedes ser considerado un delincuente, ya que el tornado es un acontecimiento imposible de remediar y del cual no te podrás defender, y te obliga a cometer un delito. Así, hay una fuerza ajena al ser humano. Puede ser previsible, el tornado se puede prever por los sistemas de alerta. Es inevitable, no hay otra forma de evadir la situación. Conclusión. La inculpabilidad es una figura jurídica que representa la falta o ausencia de culpabilidad. Esto significa la falta de reprochabilidad ante el derecho penal, por faltar la voluntad o el conocimiento del hecho. Esto tiene relación estrecha con la imputabilidad. Así no puede ser culpable de un delito quien no es imputable. Entre las circunstancias que anulan la voluntad o el conocimiento podemos mencionar el error, la no exigibilidad de otra conducta, el temor fundado, la violencia física y violencia moral, caso fortuito y fuerza mayor.
La imputabilidad se refiere a la capacidad de una persona de comprender las consecuencias que traerá la realización voluntaria de un acto ilícito, y como tal, debe ser responsable y responder por el hecho cometido. Caso hipotético. En la tarde-noche del día X del mes Y del año Z, un destacamento del ejército mexicano al mando del coronel Juan Pérez y a bordo de 3 vehículos militares se trasladaba por un valle entre las montañas grandes, cuando es emboscado por una célula armada de un grupo criminal de la región. En ese momento se escucharon una gran cantidad de detonaciones de armas de alto poder, pertenecientes a ambos bandos, observando que debido al cada vez mayor oscurecimiento del día y al boscoso del terreno, hacía muy difícil identificar con exactitud la ubicación de las personas ocultas entre los árboles y que realizaban los disparos en contra del destacamento militar. El coronel, ante esta situación y al ver que ya se encontraba un muerto y heridos entre su gente, ordenó a su personal se desplegaran para encontrar a los agresores y capturarlos o acabar con ellos, por lo que se procedió a ejecutar la orden. Un tiempo después, el soldado Casimiro sintió la presencia de alguien que lo seguía de muy cerca, escuchando el sonido de las hojas secas al ser pisadas, así que el miedo lo fue controlando, originando pensamientos con delirio de persecución y recordando constantemente a su esposa e hijos, deteniéndose con frecuencia para observar a sus 360 grados, viendo sombras que se acercaban hacia él muy rápidamente, por lo que se acostó en el suelo para apuntar bien su arma y disparar con mayor certeza. Realizó varios disparos a las siluetas, observando que caían al suelo. Al darse cuenta de que todo se había vuelto en calma, se levantó y apuntando el arma hacia las siluetas, caminó hacia ellas, percatándose al llegar que los cuerpos ya sin vida se encontraban vestidos con uniformes policíacos, por lo que regresó a los vehículos. Al llegar a ellos se topó con el coronel, quien se encontraba coordinando la operación desde ahí, por lo que procedió a darle parte de lo sucedido, viendo una cara de asombro y después de preocupación, y solo dijo: "Mataste a 3 policías estatales", y solo dijo que perpetraran la agresión y capturaran o acabaran con los delincuentes, y no policías. Minutos después, con voz de prepotencia y elevado tono, le dijo que al ver el peligro y desconocer el lugar y el número de atacantes, pidió apoyo al módulo de policía estatal que acababan de pasar y que habían accedido al apoyo. En este caso, la inculpabilidad fue demostrada debido al temor fundado y a una orden directa de un superior jerárquico, aunque el soldado sintió que lo culparían por las palabras que escuchó del coronel: "Mataste a 3 policías estatales y solo dije que repelieran la agresión y capturaran o acabaran con los delincuentes y no policías", como si se tratara de desobediencia. Fundamentos. El Reglamento General de Deberes Militares señala, artículo 2, el principio vital de la disciplina es el deber y de la obediencia. Todo militar debe tener presente que tan noble es mandar como obedecer y que mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Artículo 3. Las órdenes deben ser cumplidas con exactitud e inteligencia, sin demoras ni murmuraciones. El que las recibe solo podrá pedir que sean aclaradas cuando le parezcan confusas, o que se le den por escrito cuando por la índole así lo ameriten. Se abstendrá de emitir cualquier opinión, salvo en caso de hacer aclaraciones respetuosas. Para no entorpecer la iniciativa del inferior, las órdenes solo se expresarán, generalmente, el objeto por alcanzar y sin entrar en detalles de ejecución. El artículo 301 del Código de Justicia Militar señala que comete el delito de desobediencia el que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia voluntad o se extralimita en ejecutarla. Lo anterior se entiende salvo el caso de la necesidad impuesta al inferior para proceder como fuere conveniente por circunstancias imprevistas que pudieran constituir el peligro justificado para la fuerza de que dependa o que tuviese a sus órdenes. La conducta realizada por el soldado Casimiro fue a consecuencia de querer cumplir la orden recibida por un superior jerárquico. No tenía conocimiento de que se encontraban policías en apoyo y no tenía la voluntad de disparar a personas ajenas al conflicto. Debido a la situación de peligro, amenaza y temor por su vida en la que se encontraba, actuaba mediante una coacción psicológica, la cual
lo colocaba en un estado de inculpabilidad, al no poder determinar su voluntad de manera libre, sino en virtud de la influencia de que es objeto por el peligro en el cual se encontraba.